Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy feliz, como siempre en todos los capítulos, soy muy feliz porque eso para mí es muy terapéutico, las conversaciones son muy terapéuticas. Pero hoy tengo una persona que admiro mucho, por su carrera, por sus libros, por todo lo que ha hecho, y no es porque estés acá, simplemente, incluso le dije a Dani, ayúdeme para el podcast porque sería lo mejor. Es más, ahorita buscas en Instagram y vas a ver que de pronto por allá hay un mensaje mío diciéndote, hola, yo soy Daniel, me gustaría invitarte a un podcast para que hagas la tarea y te vas a dar cuenta. No leo mucho los comentarios en Instagram, a veces en X sí, en Instagram. Te vas a dar cuenta que por ahí gracias, no Daniel. Vale. Gracias, hermano, por la confianza. Muchas gracias por la invitación. Chévere poder conversar. Como te contaba Alejandro, pues digamos que el propósito de este podcast nace para generar conversaciones en torno a la salud mental, generando un mensaje, ¿cierto? Para que la gente que está al otro lado escuche, reciba información que de pronto le pueda ser útil para gestionar su salud mental. Entonces, digamos que ese es nuestro propósito, así que bienvenido a Tenemos que hablar. Voy a empezar por lo básico. ¿Cómo estás? Yo, Daniel, estoy bien, estoy tranquilo. Tengo en este momento un poquito de, ¿qué? Como desubicado, ¿será? Como un futuro que todavía no es del todo claro. Habito una frontera agreste entre la academia, quizá la literatura y la política, pero he estado bien. He sido por primera vez este último año, incluso un poquito desde finales del 2023, independiente. Me he ganado la vida también guerreándomela por ahí. Como emprendedor prácticamente. Sí, yo por allá una vez recogí una frase en un libro que ha gustado mucho, ¿no? Consultor, que no es otra cosa que rebusque sofisticado. Buena definición. Entonces me dedico al rebusque sofisticado, a las conferencias, a ciertos temas de consultoría, la gran mayoría de ellas internacionales. Me ha gustado esa vida, me ha gustado tener un poco más de libertad, aunque se confunden un poco los horarios. Trabajo, por ejemplo, fines de semana más de la cuenta, pero bien, bien. Me gusta tener flexibilidad, por ejemplo, un día que no me quiero levantar muy temprano, para mi horario. Pero y en general estoy bien, mi salud está bien también. Que importante. Yo ya llevo a cumplir 7 años de la remisión de un cáncer linfático que tuve. Fue diagnosticado por allá en junio del año 2017. Ahorita nos vas a contar también cómo te preparaste mentalmente para sobrellevar esa noticia y esa información, porque digamos que no es fácil hacerle frente a una enfermedad como esa. No fue fácil. Ahorita nos cuentas un poquito, Alejandro. Cuéntanos un poquito. Algunas te han dicho tenemos que hablar. Sí, me han dicho tenemos que hablar. En el contexto de la enfermedad me lo dijeron, como esas conversaciones difíciles con los oncólogos eran, bueno, nos tenemos que sentar a hablar y le vamos a contar de dónde está. Laboralmente, 1 o 2 oportunidades, incluso no fue esa frase exactamente, pero parecida, ¿no? Cuando salí del gobierno Petro, sí. Yo estaba en una reunión en la Casa de Nariño, había como una vitrina grande, estaba hablando con quien era el director del DAPRE en ese momento, el Departamento Administrativo de la Presidencia, y Laura Sarabia me hizo como así, me dijo, venga a mi oficina, tenemos que hablar. ¿Y qué sentís cuando te dicen? No, me van a echar, pero no, normal. Pero lo bueno es que siempre al final después de un tenemos que hablar hay algo bueno, como ni siquiera. Sí, hay una liberación. Hay una liberación. Si no le dicen tenemos que hablar es que algo no está funcionando. Algo no está funcionando. Hay una liberación, sí. Se desata lo que se tenía que desatar. Es como el inicio de algo inevitable.
Perfecto. Ahorita vamos a profundizar en esos capítulos, pero me gustaría como conocer un poquito a Alejandro, la persona antes de el político, el consultor y demás. Cuéntanos un poquito de vos. Yo nací en Chile, por una casualidad de la vida. Crecí aquí en Medellín, estudié en el Instituto Jorge Robledo. Estudié ingeniería civil porque quería una disciplina flexible, no porque tuviera un amor particular a la ingeniería. Nunca tuve ese amor al ingeniero heroico protagonista del desarrollo, a esos ingenieros que describe el sociólogo antioqueño que murió hace poco, Alberto Mayor Mora. No fue esa una vocación así profunda. Rápidamente dejé la ingeniería y estudié economía, primero una maestría y después un doctorado. Mi vida ha estado, buena parte de mi vida profesional en la academia. Fui decano en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes 6 años. Después he sido funcionario, también he tenido eso que a veces critican, pero que me parece que es algo positivo, la puerta giratoria entre la academia y la función pública, o ser un funcionario. Fui ministro de Salud mucho tiempo, 6 años. Fui subdirector del Departamento Nacional de Planeación por poco tiempo, un año, en el gobierno, el primer gobierno de Álvaro Uribe. Ministro de Educación fugazmente con Gustavo Petro. Y también, Daniel, yo no sé si llamarle una carrera, pero he desarrollado en los últimos años, en los últimos 6 años, paralelo a mis actividades profesionales, algo que me he tomado en serio y es escribir también. Entonces he tenido esa Casi que otra estás haciendo profesión. uno por año, más o menos. He hecho, sí, no tanto uno por año, pero casi, ¿no? ¿Cierto? Sí, casi. Ahorita hablamos de los títulos porque yo creo que los títulos tienen muchos mensajes de los que has escrito en relación al tono de salud mental. Creo que podemos destacar algunos. Bueno, Alejandro. Bueno, también soy casado 2 veces. Tengo, ese te iba a preguntar por la familia, sí. Tengo 2 hijos, una de mi primer matrimonio, Mariana, Tomás de mi segundo matrimonio. Mi esposa actual, Carolina, es economista como yo. Mi primera esposa, Tatiana, también fue economista. Y lo voy a decir, soy felizmente casado. Voy a decir de esa manera, porque eso, incluso hablando de salud mental y de la vida, yo creo que es un elemento esencial, Daniel, ¿no? Claro. Yo creo que todo casi que comienza por ahí. No, brutal, y comparto mucho de eso. Ahorita en el Tras Bambalinas estaba contando aquí con unos amigos que yo llevo 17, ¿cuántos mundiales? Me preguntaron cuántos mundiales llevaba con Valentín y dijo, ya voy para el cuarto, pero soy muy contento, gracias a Dios. En el 2026 tengo el 4.º mundial. Sí. ¿De cuántos mundiales? Uno, sí. El del 2006, 2010, 2014, 2018, 5. Bueno, 5 mundiales, sí. 5 mundiales. Yo me casé lo recuerdo muy bien, vívidamente, fue así, porque fue ese momento, cuando me casé con Tatiana Urrea, mi primera esposa, estábamos en el momento de mayor efervescencia de ese mundial que después fue trágico, el del 94. Claro. En 93 había sido el 5-0 de Colombia-Argentina. Colombia llegó al Mundial de los Estados Unidos básicamente como favorita. Pelé había dicho, ya murió, que Colombia era la favorita. Y yo recuerdo, recién casado, tenía días de casado, esa decepción de ese partido Colombia-Rumania que fue un sábado por la tarde. Salí a jugar tenis con mi suegro, que era de semanas, ¿no? Sí. Y fuimos a ver ese partido y fue una decepción. Y yo me fui en medio del mundial, recién casado con mi esposa Tatiana, a vivir a los Estados Unidos y empezar mi doctorado. Y allá vi la final, que fue un partido aburridísimo. No, es que ese Brasil-Italia, 0-0 que ganó Brasil por penaltis. Ese mundial se desmoronó mucho. Se desmoronó mucho. También pasó lo de Maradona. Lo de Maradona, exacto, que lo suspendieron por dopaje, creo. O sea, ahí, bueno, pues yo creo que la familia es clave para el tema de salud mental, lo comparto 100% y pues digamos que ese es núcleo, ahorita podemos hablar de ciertas herramientas, pero la familia es el núcleo esencial para cuidarnos. Alejandro, empezaste pues, ahorita contabas de tu periplo por la parte pública, yo también te decía en el Tras Bambalinas, para mí emprender es comenzar cualquier camino. Me gustaría que me compartieras cómo ha sido emprender en la política, has tenido cosas buenas, cosas no tan buenas, desaciertos, y cómo la capacidad de tomar decisiones en esos momentos, porque la responsabilidad es muy alta, se relaciona con la salud mental tuya, por ejemplo. Voy a hablar de emprender en la política, pero centrado en la política electoral. Listo. Porque lo otro no lo considero tanto un emprendimiento. Perfecto. Cuando yo fui ministro de Salud, lo hice cuando ya había empezado un gobierno, llegué, ya había una estructura.
Lo primero que pasa en ese caso es entender los problemas, tratar de entenderlos profundamente. Y eso es lo único que voy a decir al respecto. A mí me gusta hablar de posibilismo. O sea, cuando empiezo un cargo público, me gusta en mi mapa formarme una idea claramente de cuáles son las prioridades. Y dentro de esa lista de prioridades, ¿dónde veo yo espacio para avanzar rápidamente? Y tener una idea de esa eficacia. Y esa eficacia, ese cruce entre posibilidad y necesidad, yo lo llamo posibilismo. Me gusta. Y en el ministerio se burlaban un poquito de mí porque yo le decía resquicios de posibilismo. Recuerden qué podemos hacer y que tenemos poco tiempo. Ese fue como mi emprendimiento como funcionario. Eso a veces, encontrar ese posibilismo reñía con el jefe, o sea, lo que pensaba el presidente. Y entonces yo tenía que tener paralelo una estrategia para convencerlo de que eso que él había pensado por allá en su plan de desarrollo, la idea que tenía muchas veces prejuiciosa de lo que se podía hacer, no era tal. Y eso fue lo que yo no pude hacer en el gobierno Petro, por ejemplo. No hubo un entendimiento. La política electoral es otro juego, Daniel, completamente. Es otra historia. Y una cosa que me pasó a mí es que yo creí que había más afinidad entre esos dos mundos. O sea, que ser ministro, que implica un papel político, estar en el Congreso, en un escenario de control político. Es una labor política. Y es difícil, ¿no? Usted está subido allá, tiene que dar un discurso, tiene que explicar la vaina, hay un montón de discursos duros, críticas, y tiene que responder. Yo esa vaina la sabía hacer. Eso era como dar clase. Yo me preparaba, yo estaba metido en el tema, los otros hacían una investigación, pero yo sabía más que ellos. ¿Por qué? Porque era mi trabajo de todos los días, ¿no? Entonces, sí, los otros habían preparado muy bien. Y a mí me gusta el rifirrafe ideológico y técnico, ¿no? La pregunta, responder, apuntarle en un papelito, tener la buena respuesta. En eso me sentía cómodo. Me sentía como en un auditorio de clase y me parecía chévere. Me parecía, esa disputa me parecía interesante. La disfrutaba en medio de lo que eso se puede disfrutar. Tanto que cuando me enfermé de cáncer, fui después de 6 meses, que pasé sin ir al Congreso, y me tomé una foto, sin pelo. Y extrañaba el Congreso. Incluso eso generó muchas reacciones en su momento. Le dije, este man, ¿cómo puede extrañar esa cueva? ¿No? Pero no, me extrañaba, me gustaba. En la política electoral no me sentía cómodo. Era otro cuento. Y no tenía un conocimiento pleno de ese ambiente. O sea, era un emprendedor primíparo. El tema de la organización primero que uno tiene que tener, de cómo se organiza una campaña. Está lo programático, está todo el tema digital, está el financiamiento. Nosotros empezamos con una campaña quizás muy precaria, pero desde un punto de vista personal, una cosa era una entrevista como ministro, donde usted tiene cosas que explicar y donde la curiosidad viene del otro lado. Cuando uno se lanza en una campaña presidencial hay una primera semana donde todo el mundo le para bolas. Pero eso se acaba rápidamente y después usted tiene que salir a enamorar el mundo y a que le paren bolas. A vender. Y para que le paren bolas, usted necesita tocar ciertas fibras emocionales y necesita sobresimplificar la realidad y necesita decir bobadas. Y eso no fue fácil del todo, ¿no? Eso no fue fácil del todo. Y fue un adaptarse, sin traicionarse a uno mismo, ir entendiendo ese mundo. Yo diría que tardé como 3 meses para empezar a navegarlo con cierta competencia, porque nunca fue plena. Y empecé a disfrutar ciertos escenarios. Un escenario que es muy berraco, Daniel, es un debate presidencial televisado. Porque ya no es el escenario donde tú estás en el Congreso, viene una pregunta, tú puedes dar vueltas, la puedes responder, es un minuto. ¿Usted cómo va a resolver el problema del Cauca en un minuto? Eso no es fácil. Y hay 2 opciones. Uno lo piensa muy bien y tiene una respuesta más o menos clara después de hacer la tarea. O dice cualquier bobada. Y yo nunca, o me demoré para entender cuál era el punto de vista con el que yo debía llegar allá. Porque mi primer punto de vista fue examen oral.
sea, yo he hecho la tarea, he estudiado todos los temas, es un examen oral final de todas las disciplinas y trato de responderlo bien. Y cuando uno se toma la política electoral, y en particular los debates presidenciales o en un auditorio como un examen oral, ya perdió. Usted tiene que tener una visión del país y esa visión tiene que dominar todo, transmitirla con unos mensajes que ya sabe y que ha venido depurando en el tiempo y probando. Y habitar eso con cierta seguridad. Yo no lo habitaba con seguridad, como me sentaba. Estoy aquí. Sí, no, porque es difícil, Daniel, No, es muy difícil. me imagino. ¿Y cómo? Entonces fue un emprendimiento interesante. Alguien podría decir, un fracaso. No fue tanto así. No, sí, pues yo saqué 350.000 votos mal contados. La gran mayoría de ellos de opinión. Sí, entonces, sí, pues conquistar 350.000 personas no es fácil, ¿no? Yo te iba a preguntar, pues ya dijiste lo del fracaso, pero antes de eso me gustaría entender dos cosas. Lo primero, dijiste, me tomó 3 meses adaptarme como al de juego. Yo creo que una característica de un líder pues es la posibilidad de adaptarse, ¿cierto? Y yo creo que eso, pero ¿a qué precio, cierto? Yo creo que no sé si en algún momento decía, pucha, ¿será que dudabas de estar ahí? ¿Cómo te jugaba la mente a veces en eso? A veces dudaba. A veces dudaba, no es que tuviera un arrepentimiento diciendo, yo debía estar en la Universidad de los Andes, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero tuve dudas sobre mi competencia para realizar esa labor, Síndrome de sobre mis impostor. capacidades. Sí, tenía algo de síndrome de impostor a veces, me daba por momentos. Me recordaba ciertos momentos en la noche a cierto tema de mi vida de adolescente, cuando era difícil adaptarme a ciertos escenarios sociales, a veces me veía así. O sea, tuve en mi mente mucha conexión con ese mundo, como con esas épocas de sociabilidad o sociabilización difícil cuando estaba en el colegio. Tremendo. O sea, hubo momentos donde volví atrás, pero también tuve una actitud de voy a aprender este mundo y me voy a adaptar, ¿no? En medio de todo, alguien me había regalado un librito de un académico y político canadiense que se llama Michael Ignatieff, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, escritor, biólogo de uno de mis filósofos liberales favoritos, biógrafo de Isaiah Berlin. Y él en medio de todo, de su torpeza también en este mundo, viniendo de la academia, dijo, yo aprendí después de un tiempo que uno tiene que ser un guerrero feliz. Y esa frase me gustó. Guerrero feliz. Sí, entonces yo dije, uno en la política se puede quejar mucho. Y voy a hacer un comentario quizás polémico. Sergio Fajardo se queja mucho de que me critican, de que aquí, dice, no, ¿para qué? Es más bien transmitir, sí, aquí todo el mundo dispara, me quito la flecha, la tiro al piso y sigo para adelante. Y eso me sirvió. Esa fue como una especie de epifanía o intuición esencial que me dijo, vamos para adelante, ¿no? Y vamos a disfrutar un poquito esto en medio de la locura. Y ahí es que encontramos como con el equipo cierta vaina de que esto es un juego también, ¿no? ¿Y no lo tomaste entonces como un fracaso? No, me pasó algo bonito. Yo pierdo la elección. Esa noche sí llegué a mi casa con una sensación de fracaso. Como triste. No, pensativo, reflexivo. No triste, reflexivo, Sí. liberado, como todo en la vida, ¿no? Sí. Había leído un cuento de Jorge Luis Borges, el más largo que escribió, que se llama El Congreso, ¿no? A propósito. Sí, El Congreso, y es un grupo de emprendedores que tratan desde un garaje por allá en la ciudad de Buenos Aires hacer un congreso que represente el mundo. Entonces van y arman una biblioteca grande y les llegan reclamaciones de Bolivia, de todos los países, ¿no? Y se dan cuenta después de un tiempo que eso fracasó, ¿no? Y la última escena de ese cuento de ellos es caminando este grupo de personas por la ciudad de Buenos Aires celebrando el fracaso, ¿no? Liberados. Wow. Y entonces tenía algo de liberación. El día siguiente recordé un poema
de un poeta mexicano que había muerto por esos días, José Emilio Pacheco. Yo tenía su poesía completa, un librito de pasta dura, Fondo Cultura Económica. Y el poema se llamaba, o se llama, La despedida. Y eran 3 frases, ¿no? Fracasé, fue mi culpa, pero no pido de ninguna manera perdón o indulgencia. Eso me pasa por intentar lo imposible. Y yo puse eso ahí y recibí cientos o miles de mensajes muy bonitos, Daniel, en Instagram y creo que en Twitter. Y eso fue un bálsamo también, como, sí, intentar lo imposible era de alguna manera. Y eso el día siguiente ya me permitió como reflexionar. Después escribí La explosión controlada, que cuenta esta historia más mi paso por el gobierno Petro. Y hoy no lo considero un fracaso. No lo considero un fracaso. Y hablando de fracasos, ya con la experiencia del gobierno actual, ¿consideras que también fue fracaso o no? Eso sí lo considero un fracaso, pero lo voy a cualificar. Un fracaso político. Okay. Fue un desencuentro, fue una falta de entendimiento. Fue un fracaso de que lo que el presidente llama las ideas progresistas y mi visión más liberal y reformista no pudieron entenderse. Fue el fracaso de ese gabinete plural, porque no solamente salí yo. Fue el fracaso de una cooperación de personas que tienen una idea diferente del cambio social. Sí lo considero un fracaso lo que pasó ahí, y yo creo que un fracaso que no fue bueno para Colombia. Y vamos a volver a ya para meternos al tema de salud mental, vamos a volver a tu etapa de ministro. Ahorita pues dices, estaba ministro de salud y tenías unas líneas y unos frentes que para ver si era posible lograrlo, ser posibilista. En ese momento, no lo recuerdo y por eso te lo quiero preguntar, ¿el tema de salud mental hacía parte, se hablaba de eso o era más bien poco? ¿Y qué se estaba haciendo? ¿Cómo estaba la situación en ese momento para ya empezar a hacer como un análisis a hoy? Como ministro de Salud había 3 temas de salud mental que eran importantes. El primero era muy puntual y era la actualización de lo que en su momento se llamaba el Plan Obligatorio en Salud, y que algunos de los medicamentos psiquiátricos más importantes, sobre todo para depresión y depresión severa, para esquizofrenia y para todos estos trastornos bipolares, que estuvieran en el Plan Obligatorio en Salud. Hice un trabajo, trabajamos con psiquiatras, y en ese momento conocí yo a un psiquiatra que ha sido muy importante en mi vida, Rodrigo Córdoba, que tenía una posición importante en la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas de todos los médicos, y he tenido una conversación larga con él, y ha sido para mí un maestro en los temas de salud mental. Ese fue un tema, todos los temas, que no es un tema de salud mental, más bien un tema de enfermedad mental, y aumentar la cobertura, sobre todo la cobertura en cuanto a medicamentos del sistema de salud. Pues ese tema muy importante. Hubo un segundo tema al que yo le he dedicado a Daniel una parte de mi vida y que podemos meter en este ámbito también, que es sustancias psicoactivas. Buenísimo. Tener temas de tratamientos incluidos, entender bien ese tema. A mí me tocó el lanzamiento de una de las diferentes rondas de la encuesta que se hacía con el Ministerio de Justicia. Yo había escrito como académico un artículo desde una mirada de largo plazo. Incluso hicimos una especie de arqueología de datos. Rescatamos unos CDs viejos con una encuesta que había hecho el programa presidencial Rumbos en los años 90. Hicimos una serie del tiempo. Mostramos qué había pasado con el consumo de sustancias en Colombia, el aumento que se ha dado desde los 90 hasta ahora, muy concentrado en el tema de cannabis, las incidencias y prevalencias, por ejemplo, de cocaína y otras drogas fuertes, y cómo están ubicadas geográficamente. Entonces, trabajé en ese tema. No solamente en el tema de tratamiento y la inclusión en el plan obligatorio de salud, o lo que era entonces el plan obligatorio de salud, sino el tema de promoción y prevención del consumo de sustancias, que es un tema difícil también, ¿no? Yo recuerdo que yo había tenido una conversación con un tipo experto de los Estados Unidos en estos temas de promoción y prevención, y él dijo 2 cosas que siempre me han llamado la atención. Primero, que las políticas deberían ser integrales en este sentido, que todas las patologías sociales están superpuestas, y los temas de deserción escolar, pandillismo,
consumo de sustancias, y todo eso se debe tratar como una sola gran patología. Y las intervenciones, sobre todo en el ámbito escolar, que pueden hacerse. Y en medio de esa conversación, este tipo me dijo una cosa complicada. Me dijo, las mejores intervenciones tienen una eficacia del 20-25%. O sea, este es un tema difícil, pero son costo efectivas. Usted con un buen programa y con pocos recursos puede salvar a mucha gente. Claro, y además que muchos terminan en un tema de suicidio después cuando el consumo se vuelve muy, muy avanzado, entonces ahí impactas de una también la cifra. Completamente, ¿No? completamente. Y después, esto estaba apenas empezando, yo conocí a un médico, yo creo que él comenzó siendo anestesiólogo, pero es paliativista, monteriano, Alex Haddad, tocayo mío. Él ha sido investigador por muchos años en la Universidad de Toronto y trabajamos como en una política de promoción de la salud, pero la salud mental estaba muy en el centro. Y él tenía como la siguiente idea. Él era un gran crítico de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. ¿Usted la conoce? Diga. Que es un estado perfecto, completo de bienestar físico, mental y social. Y Alex Haddad decía, eso es una mierda. A la luz de esa definición, todos estamos enfermos. No la conocí. Sí, sí. Entonces él decía, no, la salud es otra cosa. La salud es la capacidad individual y colectiva de adaptarnos a los desafíos cambiantes de la vida. Y tenía una serie de medidas de construir salud en eso. Y tenía una cosa muy bonita y que me acordó el comienzo de esta conversación. Él le decía a todos los médicos, consulta con un paciente. Primera pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Usted está bien de salud? Y él decía lo siguiente, incluso una persona enferma de cáncer se puede sentir bien. Y eso es importante. Entonces empezaba por ahí. Entonces trabajé también en ciertos modelos de atención, en ciertas formas de humanización de la salud, donde la salud mental estaba en el centro con Alejada. Eso fue mi experiencia en 3 temas que fueron los que marcaron en el tema de salud mental mi ministerio. Ahorita te contaba que pues previa a esta entrevista me puse pues como a buscar y prepararla y entonces encontré un material que tú habías preparado para tu campaña presidencial y hiciste un capítulo, era como un podcast, pero cierto, hiciste como un video. Yo hice un podcast que llamaba Hagamos la diferencia, creo que sí. Grababa un episodio diario en la campaña. Y uno de los temas fue la salud mental. De ahí yo también te he contado ahorita que resaltaba como varias cosas y una de las cosas que resaltabas tú en ese audio, en ese video era que el estudio nuestro, pues en Colombia, pues como oficial de salud mental, pues ya era del 2015, digamos que claramente hubo una pandemia de por medio, es como la necesidad de volver a ver cómo estábamos. La encuesta nacional de salud mental. Exacto. Te confieso, Daniel, que no sé si se habrá hecho. Yo creo que había un trabajo de campo, pero no sé si los resultados están disponibles. Creo que no. Yo en ese tema más específico le he perdido un poco la pista de lo que está pasando. Pero quiero empezar a juntar como las historias. Ya te conté lo que pasa en el Ministerio de Salud, paso a la Rectoría de la Universidad de los Andes y viene la pandemia. Y ahí, Daniel, el tema es... en pandemia. Sí, ahí el tema de salud mental era todo, ¿no? Era todo. Tanto que las universidades empezaron con razón a decir, bueno, nosotros, nuestra función principal es impartir conocimiento o crear capital humano, pero las universidades empezaron a concebirse como centros de bienestar también, donde la salud mental estaba en el centro. Y ahí tuve yo otro contacto con y que contanos un poquito como esa experiencia. Te voy a contar 2 cosas que me han parecido interesantes. La primera, estábamos en pandemia, julio de 2020, esto había empezado en serio en marzo, y un neurólogo pediatra, Jorge Eslava, una persona que es importante en ese mundo, comenzó a buscarme a mí como rector de los Andes. Y él estaba desesperado. Y él dijo el impacto que está teniendo y va a tener este encierro sobre la salud mental de los adolescentes, pero sobre todo el desarrollo mental de los más niños es impresionante. No estamos haciendo nada. E hicimos un podcast como este. Y nadie paró bolas en su momento, ¿no? Y entonces yo creo que subestimamos el efecto negativo de ese encierro. Y
Y yo cambié como de opinión, me volví un crítico de todo lo que estaba pasando. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance. Dejar encerrado todo el mundo todo el tiempo está teniendo un impacto muy grande sobre la sociedad. Estos debates se perdieron ya en el tiempo. Sí, Bueno, no sé si recuerdas, Daniel, ese tema con el modelo sueco y la cosa. Sí. Entonces yo estaba en un combo que era un poco más liberal y en las redes sociales nos empezaron a llamar el combo del rebaño, porque en esa época se hablaba de la inmunidad de rebaño. Sí. Y veían esto como un embeleco casi libertario, pero había una preocupación profunda por la salud mental y los efectos que eso estaba teniendo. Y yo me metí en esos debates públicos de frente, ¿no? Mira que te estaba compartiendo que parte del tema de salud mental que originó el podcast lo estuvimos en Liderario en un programa de Pro Antioquia y tuvimos como profesor a Fernando Ruiz, al ministro de Salud. Fernando Ruiz, que era el ministro de la época, que él había trabajado conmigo como viceministro de Salud. Sí. Y él lo conozco muy bien. Y como estábamos haciendo pues este trabajo de salud mental, le preguntábamos sobre el tema de salud mental y él pues digamos que confesó diciendo, no, o sea, nunca nos dimos cuenta que él, pues, o sí se dieron cuenta, pero no, como que no sopesaron, le dieron tanta fuerza al tema de salud mental para tomar una decisión, para liberar, pero él era el primero que nos dijo fue, soy consciente incluso que las consecuencias apenas las vamos a empezar a ver. Me parece interesante, yo no sabía que Fernando había confesado que las repercusiones de salud mental fueron más grandes de las que ellos en que su se momento contemplan evaluaron. y que van a ser, pues, como que el pronóstico era como poco fuerte para las generaciones que vienen. Yo entro a ser ministro de Educación, el tema, agosto del 2022, ese tema todavía era una discusión importante en los ámbitos escolares, los efectos que esto había tenido sobre la salud mental. Ese tema se nos ha ido diluyendo, lo que no significa, Daniel, que las consecuencias hayan desaparecido. ¿Y qué pensás que se debe hacer? Yo creo que se debe empezar por una toma de conciencia de todas las comunidades educativas, que los profesores empiecen de la misma manera como empezó esta conversación. No tenemos que hablar, sino ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Total. ¿Cómo estás? Incluso volviendo al video que te contaba que había visto tuyo sobre salud mental, hablabas de pues que claramente no tenemos como las suficientes psicólogos y psiquiatras pues para atender a toda la población. Entonces decías, bueno, que otros mecanismos también que complementen terapia, psicólogos y psiquiatría y demás, pero que complementen y que impacten positivamente el tema de salud mental. Yo creo que habría que distinguir primero los temas de promoción y prevención, que no son tarea única de psiquiatras y psicólogos, es de toda la sociedad. Los padres de familia, los profesores promueven o no promueven la salud mental. Yo he creído, Daniel, este es un tema muy puntual y específico, por ejemplo, que tiene que ver la forma como se evalúan los estudiantes. Es ineficaz, no sirve para nada y deteriora la salud mental. Entonces, a mí me ha gustado mucho, vuelvo al posibilismo, este tipo de intervenciones que no resuelven todos los problemas, pero que resuelven una parte y que son fáciles de implementar. Ese posibilismo, ese sentido de la eficacia de las intervenciones. La promoción de la salud mental es una tarea de la sociedad y tiene que ver mucho con lo que pasa todos los días, con nuestras interacciones, con la forma como tratamos a los demás. Y que tengamos esa conciencia es fundamental. Un buen jefe puede enloquecer a todo un mal jefe, perdón, puede enloquecer a todo el mundo, ¿no? Y genera problemas de salud mental. Una persona despreciativa, de maltrato, y tener que aguantarse esto todos los días, pues eso no hay psiquiatra que logre curarlo, ¿no? En un ambiente como ese nadie puede tener una buena salud mental. Yendo también, te decía que me gustaba mucho el podcast que tú tienes y el capítulo que más pues, me ha gustado entre muchos, porque son conversaciones muy bacanas, era el de la psiquiatría general. Me gustaría como saber un poquito ya el tras bambalinas y también yo digo, debería ser en serio algo pues no que sepa, que trascienda el podcast y que real, porque realmente pues tú lo dices teniendo ministerios, bueno, el candidato, el nivel ya de presión, de exposición y demás es muy alto. Tiene que tomar decisiones todo el tiempo, todos los días. Yo pensaba, por ejemplo, ese ministro de Salud, Fernando Ruiz, yo decía, pucha, a este man le tocó muy duro. Muy duro, muy ¿Cómo duro. ¿Cómo se cuida él? ¿Cómo se cuida él? Sí. Entonces, como que me llama mucho la atención. Voy a tocar un tema antes de lo de la Psiquiatría General de la Nación, que es una idea medio en serio y medio broma de Ricardo Silva, que es el que hace este podcast. Un tema que no hemos tocado y es redes sociales y salud mental.
Ah, importante, clave. Y ansiedad de adolescentes, está este gran debate, no resuelto todavía, sobre el papel que están jugando, que pueden jugar, cómo dimensionarlo, qué tan grave es de las redes sociales y la salud mental de los adolescentes. Yo creo que es complicado. ¿Cuál es tu visión del tema? Pues, ¿qué piensas tú? ¿Cómo podríamos como abordarlo con educación? Mi visión del tema no es prohibicionista, incluso en estos debates de que quieren quitarle los celulares a los adolescentes en el colegio, yo tengo más dudas, pero mi visión es que es complicado y es vida sin tregua social que tiene un adolescente hoy en día. 200 notificaciones cada hora, bullying que ocurre ahí, porque antes había bullying en el colegio, usted llegaba a su casa y por lo menos se liberaba de eso. Hoy eso no tiene tregua, no para. Es complicado. No hay un problema muy grande con no muchas herramientas para resolverlo sin caer en el prohibicionismo que tampoco resuelve nada. Mira que ahorita que hablabas del impacto de las notas, me hice acordar, hay un libro muy bacano de Andrés Oppenheimer que salió hace poco, que es como salir del pozo. Él contaba que, pues, y es como el estudio de la felicidad, y cuenta que creo que en Nueva Delhi, si mal no recuerdo, estuvo en una clase, porque en la India les están enseñando a los niños como el manejo de la frustración, tolerar el fracaso. Entonces que él cuenta pues como ciertas anécdotas, y cuenta que por ejemplo en una va y le dice a los niños, pues le dicen a los niños, para ustedes Michael Jordan es un fracasado, ¿cierto? Como les pone ejemplo de personas exitosas de los niños, y Messi, bueno, les pone varios ejemplos, y obviamente los niños obviamente dicen, no, ¿cómo va a ser un fracasado? Pues Michael Jordan, ¿no? Y él dice, imagínense que Michael Jordan perdió tantos campeonatos, solo ganó 5. Entonces, y competió 30, pues no me acuerdo los datos exactamente, pero como haciendo la analogía, mostrando que hubo más momentos de fracaso que de éxito, y empieza como a generar como campañas de conciencia en los niños desde los colegios, sí, por ejemplo, a tolerar el fracaso. Entonces, ya que traes como el tema del bullying y demás, y la educación que también planteas ahorita, por ejemplo, con las notas, una forma podría ser como que les estamos enseñando realmente a los niños, y si les podemos dar desde la educación herramientas para que si el bullying llega, por ejemplo, a ti fijo te hacen bullying a mí mucho. ¿cierto? Mucho. Entonces, pero tú mucho no normal. Pero tú tienes las herramientas y... Yo tengo las herramientas, pero también tengo que decir, Daniel, que por momentos, no pasa mucho, pero una vez al mes que yo me pongo a mirar, hay comentarios. No es fácil. No es fácil que el ser humano digiera eso. Y hace poco leí un artículo interesante de una escritora que yo admiro mucho, Margaret Atwood, que ha escrito como distopias canadiense. Y ella es medianamente activa en redes sociales y también estaba impresionada. O sea, ni siquiera que esté en el mundo de la política, donde esto es normal, no es una escritora. Y dijo lo siguiente: mi mamá, que trabajó toda su vida de aquí y allá, nunca en su vida recibió una opinión desagradable. Alguien le pudo haber dicho algo así, pero nunca en su vida tuvo que haber tenido a alguien que le dijera de una manera tan absolutamente dura algo de su trabajo, de lo que hacía. Y ahora yo recibo eso cientos de veces cada día. ¿Eso qué es, no? ¿Eso cómo afecta la psicología de un ser humano? Entonces, meterse ahí a mirar comentarios en unas redes sociales, destruir la salud mental. Eso sí es una locura. Y ahora imagínate un niño que no tiene la madurez imagínese, o las herramientas. La capacidad de una fácil trinchera de decir tantas cosas y herir tanta gente, ¿no? Algo obvio que yo no practico, Daniel, a veces me preguntan sobre consejos como papá. Y un consejo obvio que no siempre practico es cuidado con lo que uno dice, ¿no? No puede hacer mucho daño. Voy a tomar nota ya que estoy con ese emprendimiento nuevo. Entonces, para tener cuidado con lo sí, hay que cuidar con lo que uno dice y cómo lo dice. Hicimos un paréntesis. Sí, pero fue impresionante. Íbamos para psiquiatría, para hacer una realidad. De un paréntesis y volvamos a la Psiquiatría General de la Nación. Psiquiatría General de la Nación es una conversación interesante sobre el poder y la locura. Sí.
hay una relación obvia entre cómo el poder enloquece y cómo el poder aísla. Y hay una psicología del poder compleja. Hay una menos obvia de cómo ciertas formas benignas, no siempre de enfermedad mental, facilitan el acceso al poder. Estaba yo de ministro de Salud, esto fue en el año 2014, con este amigo Rodrigo Córdoba que mencioné al comienzo de la conversación. Me invitaron al Congreso Anual de la Sociedad Latinoamericana de Psiquiatría en Cartagena. Yo era un economista y hice una presentación muy fácil, un primer discurso diciendo: los psiquiatras y los economistas lidiamos con un problema parecido, con algo que no entendemos. Un sistema abierto y complejo, el cerebro de ese lado, la economía, donde pasan muchas cosas y las intervenciones siempre van a resolver una partecita del problema, algo que ha sido constante en esta preocupación. Dije mi discurso y me senté a oír la conferencia inaugural. Y la conferencia inaugural era de un psiquiatra estadounidense, ya olvidé su nombre, donde mostraba cómo los grandes líderes globales todos tenían algo de enfermedad mental. Wow, impresionante. Y entonces eso lo uno con esta columna famosa que escribió Ricardo Silva, mi compañero en el podcast Tercera Vuelta, de si hay tanta locura en la política, hay tanta locura en quienes toman decisiones, que deberíamos tener una psiquiatría general de la nación, o hay tanta locura en nuestra vida, en nuestro conflicto. ¿Cuántos años de conflicto? El que vio mi generación comenzó al menos en los años 80, ¿no? Y eso tiene que haber impactado también nuestra salud mental de muchas maneras. Entonces él tiene esta idea como alguien que se dedique, es medio en serio, medio en broma, a tratar de sanarnos un poquito, ¿no? Ojalá, de verdad yo soy partidario, ojalá sea una realidad. Entonces ya preguntas para ir cerrando, muy desde ti, desde vos y las emociones. El mayor miedo que tiene Alejandro Gaviria. El mayor miedo es que le pase algo a mi familia, sí, a Carolina, mi esposa. Soy hipocondríaco en ese sentido, no tanto por mi salud, sino por la de ella y a mis hijos. ¿Cómo manejaste la enfermedad? Al comienzo, regular, con mucho temor, con obsesión, buscando en las redes sociales artículos científicos, tratando de entender cuál era mi pronóstico. Después, con cierta tranquilidad, diciendo: voy a entregarme al tratamiento, voy a hacer lo que yo tengo que hacer, que es hacer ejercicio, voy a seguir trabajando. Y entré como en un momento de cierta tranquilidad. Me ayudó también Daniel, que el primer examen que me hicieron a la mitad del tratamiento dio bien. Y eso me permitió habitar el mundo con algo de esperanza. Y por alguna razón no fue planeada como estrategia. Alguien me dijo: usted manejó muy bien eso, ¿no? Públicamente. No hubo ni una reunión que yo tuve con nadie como contar lo que me estaba pasando. La manejé no buscando ningún efecto distinto a la catarsis, muy públicamente. ¿Y cómo hiciste para contarle a tus hijos? Ahorita resaltabas la importancia de tu familia. No creo que sea fácil contarlo, fue fácil para ti. No lo hice bien del todo en ese tema. Primero le contamos a Tomás con un cambio de palabras. O sea, el papá está enfermo, tiene un linfoma. Esa fue la palabra que usamos, él tenía 9 años. Él no es bobo y se dio cuenta que era un cáncer. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Quien fue después defensor del pueblo, Carlos Negret, tuvo una enfermedad parecida, tuvo un cáncer linfático, y él cuenta de manera bastante chistosa que él se fue al hospital a un tratamiento y su hijo estaba en un restaurante o en un club en Bogotá. Y alguien le preguntó: ¿y dónde está tu papá? Y dijo: no, él está en la clínica. Él tiene cáncer y a mí no me cuentan, pero yo sé. O sea, los niños saben, ¿no? Pero hubo un momento, Daniel, cuando yo estaba en medio del tratamiento, me habían diagnosticado, había tenido ya esta conversación con Tomás, hablábamos del linfoma. Él decía: me gusta que le digan linfoma, donde hubo como un segundo diagnóstico.
y ese segundo diagnóstico no fue positivo. Me dijeron, usted tiene un cáncer más agresivo del que estábamos pensando en primera instancia. Y yo estaba en la casa, estaba preocupado, angustiado, no veía futuro. Y entró Tomás, 9, 10 años, y yo le dije, Tomás, te vas a quedar sin papá. Uy, Eso lo cuento en el libro que yo escribí Hoy es siempre todavía. Sí. Mi esposa Carolina, que estaba ahí, me miró con estupefacción. ¿Cómo dice eso? Pero bueno, fue. ¿lo sentiste? Sí, lo sentí. Lo sentí. Uy, no. Sí, fue ¿Y duro. el que te dice? No, actuó con mucha más madurez de la que yo tenía. Digo, papi, eso no va a pasar. No va a ir bien. Esa fue su reacción casi que inmediata. Wow, no, Wow. la verdad, Sí, sí, sí. impresionante. Impresionante, sí, No impresionante. son bobos, como tú dices. No, para nada. Alejandro, y bueno, ya digamos que me hablaste de los miedos, me hablaste pues de ese tema con la muerte, me parece muy difícil, o nunca te dio miedo, Miedo a la muerte, sí, el miedo existencial, el miedo a la que nada, ahorita el decías miedo que como no, a la desconexión para siempre, ¿no? cuando tú dices no veía futuro, qué sentías? No, no voy a futuro y es que empecé a ver mi vida como un languidecer, como, sí, yo voy a tener esta enfermedad, no me voy a curar, voy a tener 1 año y medio simplemente de tratamiento en tratamiento. Eso era lo que veía hacia adelante. Si una persona está pasando por una situación similar en este momento y nos está escuchando, bien sea él o ella o un ser querido, ¿vos qué le dirías? Es difícil, Daniel, porque cada tema tiene su contexto, ¿no? Pero voy a decir lo que me funcionó a mí, que no sé si es siempre extrapolable. Primero, cuidadores, personas a las que uno pueda llamar en cualquier momento. Alex Haddad, por ejemplo, me dijo, llámeme, cualquier cosa. Y si su plan es morirse, yo le ayudo. Si su plan es vivir, yo le ayudo también. ¿Sí? O sea, personas a las que uno podía recurrir a tener conversaciones, incluso las más difíciles de todas. Eso fue importante para mí. Cuando estaba empezando el tratamiento, una persona que tenía una conexión difusa era el esposo de la que había sido la mejor amiga de mi hermana. Estaba viviendo en Estados Unidos, le dio la misma enfermedad. Él me llamó y me dijo, mi médico, que sabía que yo era el ministro de Salud de Colombia, mi médico aquí en Estados Unidos, que es el jefe del linfoma en yo no sé qué bendito hospital, quiere hablar con usted. Yo nunca le paré bolas a eso y yo dije, no, yo no necesito médicos y más segundas opiniones, más gente que me asuste. Al fin me crucé un par de correos con él y él me dijo, ¿sabe qué? Solo le voy a dar un consejo, haga ejercicio todos los días, camine, no sé, no. Y eso también fue importante. Y lo cumplí, ¿no? Lo cumplí. Eso de hacer ejercicio es muy importante y ya te iba a preguntar como qué herramientas vos utilizas para el autocuidado, ¿cierto? Yo creo que un líder tiene que cuidarse a sí mismo para poder dar a los demás cómo te cuidas vos. Yo trato de hacer ejercicio. Un tema importante para mí porque no duermo bien, Daniel, es la higiene del sueño. Que la trato de hacer, no siempre la practico. El celular por allá alejado por la noche. La última hora antes de dormir, tranquilizarme, no dedicarme a hacer listas de to-do list, saber de lidiar con la ansiedad. Yo tengo una personalidad ansiosa. No sé si ha sido evidente para nuestros oyentes. Sí. Sí. Cuidar la ansiedad, cuidar la ansiedad. ¿Y cómo cuidar la ansiedad? ¿Meditas? ¿Lees? Medito, pero no soy muy bueno para aquietar el cerebro. Trato como de alejar las preocupaciones, o a veces sí, en el día hago una listica. El ejercicio me sirve para eso. Ya. No tengo una sola forma, ¿no? Sí, es como ahora, aceptación radical también, como que sí, la tengo que cuidar, pero voy a vivir con algo de ansiedad porque es parte de la forma como habito el mundo, ¿no? Radical acceptance de ciertas cosas en la vida, ¿no? Y sí, y me gustaría, has hablado muchos libros durante todo, y pues tantos propios como de otras personas. ¿Tu libro favorito cuál es? ¿Cuál nos recomendás? Ya que estamos aquí en Books. El libro favorito en general de la vida. Sí. Es que no tengo muchos, ¿no? Yo no tengo un solo libro que me define, ¿no? Un par, pues, algunos. Estamos aquí con alguien que tuvo que ver con esto y ayer estábamos hablando de un libro que
de Stefan Zweig, que tiene también una historia muy interesante de salud mental. Algún día hacemos un podcast, me invita al otro. Yo le invito. Y hablamos de Stefan Zweig y su salud mental y la resignación definitiva, la pérdida de la esperanza absoluta. ¿Qué le pasa a un ser humano cuando eso ocurre? Y él escribió su autobiografía que se llama El mundo de ayer. Es un libro sobre las primeras 2 o 3 décadas del siglo XX que tiene grandes afinidades con este. Ese es un libro que yo puedo recomendar así a ojo cerrado. Stefan Zweig. ¿Y el que más te gusta de los que tú has escrito cuál es? En este momento el que más me gusta fue el último que escribí, a pesar de que es un libro que no es, dijéramos, destinado a ser así un gran bestseller. Se llama El desdén de los dioses y son historias y reflexiones sobre este momento, algunas personales también, sobre temas que tienen que ver con esta conversación. Solo voy a contar una sin spoiler, ¿no? Ajá. Uno de los cuentos, porque son 16 relatos o cuentos, de una persona que puedo ser yo, lo cuenta el hermano de la perspectiva un poco distante, de un hermano mayor. Se fue a vivir a Bogotá, se dedicó a la estadística. En Medellín estuvo a punto de ser asesinado 2 veces por el desorden social que había generado el narcotráfico. Le explotó una bomba al lado. Un día, muchos años después, 20, 25 años después, coge el carro para viajar de Bogotá a Medellín a encontrar a su hermano y se choca con un hipopótamo llegando a Doradal y se llama Probabilidad Cero. No lo mató el narcotráfico de manera directa, sino indirecta, y tiene una reflexión sobre eso. Excelente. No, Alejandro, gracias, de verdad. Mucha muchas admiración gracias, por vos, a Dani. Gracias por haber generado también este espacio. Y bueno, hermano, mucha suerte. Me debe el Lee un episodio y lo hacemos el año entrante. Listo. Hermano, gracias. Suerte. Gracias por todo. Gracias, de verdad. Listo. Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenido.